Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo Expreso con historia japonesa. Ya dije en el anterior Expreso que uno de los temas que quizá vaya apareciendo en estos vídeos cortos es el de enseñaros algunos libros que tengo en mi biblioteca, ya sea para recomendarlos o porque sean curiosos por algún motivo. Y no tenía pensado volver a hablar tan pronto de otro libro, pero es que esta semana me ha llegado este Destino Japón, que muy amablemente me han enviado los amigos de Satori, que la verdad es que lo digo siempre, pero es verdad, me tienen muy mimado, y he pensado que estaría muy bien hablar de él ya que acaba de salir. Pero ojo, el libro me lo han regalado, sí, es cierto, y además es Satori, que es la editorial con la que tengo más relación, y además algunos de los autores de este libro son amigos míos, sí, todo eso es verdad, pero ninguno de ellos es el motivo por el que hago esta review. Porque Satori saca un montón de libros y me regalan bastantes, es verdad, y también algunas otras editoriales lo hacen, pero casi nunca hago reviews de esos libros, es decir, no quiero que me los regalen a cambio de nada. Y también varios amigos míos publican libros y tampoco les hago reviews. Así que en este caso es sencillamente que creo que es un muy buen libro y que puede ser de utilidad para mucha gente, y por eso he pensado en hacerle este vídeo. Así que vamos allá. ¿Qué es este Destino Japón? Pues una guía de viajes, en este caso lógicamente de Japón. Y es una muy buena guía de viaje, tiene un montón de información súper útil para los que vayáis a viajar allí. Está recopilada por 4 personas que conocen el país perfectamente y lo explican muy bien. Hay un montón de información de primera mano que no sueles encontrar en guías normales y además está completamente actualizada. ¿Cómo sé que es tan útil si no la he podido usar para viajar a Japón, lógicamente? Pues porque sí que la he usado para ir a Japón y varias veces además, porque este Destino Japón es una versión nueva y podríamos decir turbovitaminada de este Rumbo a Japón, que salió hace bastante tiempo, hace casi 20 años, que compré hace mucho y que me ha acompañado en muchos viajes a Japón. Mirad, por ejemplo, cómo tengo algunas páginas llenas de sellos. Y si este ya me parece genial y además sé el trabajo, el esfuerzo y el cariño que se ha puesto en esta nueva versión para mejorarla, pues puedo estar completamente seguro de que merece mucho la pena. Pero es que además no es solo una guía de viaje, es mucho más. Al principio tiene como 70 páginas de información general sobre Japón, súper interesante, un montón de información sobre su gastronomía, su religión, su historia, una sección revisada por aquí un servidor, sobre arte, geología, etc. Y luego a lo largo de todas las páginas de la parte principal del libro, lo que es la guía de viaje, pues cuando te habla de cada sitio añade también un montón de información adicional con curiosidades o con cosas útiles. Por ejemplo, cuando te habla de la ciudad de Kamakura, pues tienes un cuadrito en el que te explica qué es un shogunato y lo hace al llegar a la ciudad de Kamakura y no en otra, porque en Kamakura es donde estuvo el primer shogunato de la historia japonesa. Y cuando te habla de la ciudad de Ise, pues también te explica quiénes eran Izanagi e Izanami, porque en Ise es donde vive teóricamente su hija Amaterasu, que es la kami más importante del shintoísmo. Y así todo, así que vas aprendiendo un montón de cosas interesantes por el camino. Además, pues lógicamente tiene un montón de mapas, que quizá hoy en día no son algo tan imprescindible, pero que tampoco hace daño tenerlos ahí. Luego hacia el final, pues hay también un montón de páginas con un montón de consejos de cara a viajar a Japón, pues por ejemplo, cuándo es mejor ir, cómo va todo el tema de visados, información sobre transporte, sobre el tipo de alojamiento, sobre el tipo de electricidad que se usa, cambio de divisas, fiestas tradicionales, deportes, consejos para estudiar o trabajar en Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de información. Y después, pues un montón de fotos súper chulas a color y al final de todo un pequeño diccionario japonés con también algunas frases que pueden ser útiles viajando por allí. Y por si fuera poco, pues la edición es lo acostumbrado en los libros de Satori, ya veis qué chulo que les ha quedado. Además, pues bueno, con su marcapáginas a juego y con unas cuantas postales, aunque las postales tampoco estoy seguro de que vengan cuando compras el libro, al menos en la copia que me han enviado a mí sí que las trae. No sé, yo ya os adelanto que lo voy a usar mucho porque hay muchísimos sitios en Japón que todavía no conozco y que quiero ir visitando. Así que esta guía me va a ir muy bien. Además, según la web de Satori, el precio es de 30 euros, que me parece que es un precio que está muy bien para lo que es el libro. Así que, en definitiva, os lo recomiendo mucho. Y nada más, por hoy lo vamos a dejar aquí. Os recuerdo que dedicaré algunos de estos expresos a contestar preguntas que vayáis haciendo en los comentarios de los vídeos, ya tengo algunas apuntadas, y aparte de eso, pues bueno, lo de siempre, que espero que os haya gustado este vídeo y que si es así, pues que lo compartáis con gente que penséis que le puede gustar, que dejéis un comentario, que dejéis un like, que os suscribáis al canal si es que aún no lo habéis hecho, etcétera, etcétera. Nos vemos muy pronto y hasta entonces, que vaya muy bien, cuidaos mucho.